Amigos de YouTube, este es el video número 40. El pueblo con el poder absoluto y omnipotente. Es muy interesante este video porque la verdad vamos a ver de dónde sale todos los poderes, todo lo que existe hoy en día. Pues sale ¿de dónde? Pues del pueblo. Del pueblo para el pueblo, como dice el señor presidente en turno, el señor López Obrador. Pues ahí está. El pueblo con el poder absoluto y omnipotente. Y es que siempre ha sido así, la realidad es esa, que el pueblo pues tiene el poder. Y lo tiene de forma absoluta y de forma omnipotente. Es decir, dentro del país, de su país, pues tiene el poder de hacer todo lo que quiera. Es omnipotente, puede hacer todo lo que quiera. Y es absoluto. Cuando ya el pueblo no quiere un gobierno, no quiere un ejército, ya no quiere nada ahí de esa, lo remueve, lo quita. ¿Por las buenas o por las buenas? Entonces, es el pueblo el que tiene el poder número uno, el poder absoluto. Y esto es reconocido por varios presidentes y expresidentes de varios países, que el pueblo se le merece todo el respeto y debemos de trabajar para el pueblo y con el pueblo. Y todo para y hacia el pueblo. Que sea beneficioso principalmente. Hemos visto cómo a través de la historia han surgido personajes que toman la presidencia de una forma arbitraria, ilegal o legal, o sea, electa por el pueblo. Hemos visto que quieren y piensan que el pueblo es una entidad pequeña, chiquita, a la que podemos pisar, a la que podemos escupir, a la que podemos humillar, a la que le podemos saquear. Pero no, o sea, quien conoce el verdadero poder del pueblo, pues lo hace presente, lo demuestra y lo notifica siempre. El pueblo es el número uno, el que manda es el pueblo. Perdón. Pero finalmente, como hemos dicho, el pueblo pues ha sido minimizado. ¿Por qué se ha minimizado al pueblo? O sea, ¿cómo se llegó a todo eso? ¿Por qué se llegó a ese punto? Bueno, hay muchos factores en los que se ha influido bastante a través de la historia de cómo al pueblo se le ha controlado, cómo se le controla, cómo se le mima de cierta forma, de cierta manera, cómo se le divide y cómo se le extorsiona. Entonces, todas estas tácticas, pues son tácticas existentes todavía hoy en día en varios países, donde creen esas gentes que ya están en el poder o que no se han podido salir del poder porque se hacen mafias también ahí dentro de los gobiernos, se amafian, se hacen mafias y vemos familias ahí desde el abuelo, el padre, el hijo, ahora el nieto y pues sigue el bisnieto y o sea, no quieren soltar el hueso, no quieren soltar el poder ahí porque pues de ahí son, de ahí son. Y esto, ¿cómo es que ellos se han perpetuado? O sea, es que no debe de permitirse esto ya, en ninguna etapa de gobierno ya. Pero ¿cómo se ha llegado? Pues se ha llegado porque pues han controlado las Fuerzas Armadas,
al ejército, le echan al ejército y las Fuerzas Armadas a la gente encima y la controlan a ese grado de violencia. Y si falta más violencia, pues ahí están los grupos paramilitares que existen, no solo aquí en México, sino en otros países, donde andan sembrando el terror y el miedo, tranquilamente, porque el gobierno ni se entera, casualmente. Y de otros grupos antagónicos que dicen que pelean a favor del pueblo, pero atacan al pueblo. Entonces, pues no están demostrando lo que dicen. Porque si atacan al pueblo, pues están contra el pueblo. Entonces, de esta forma se ha sembrado el terror, el pánico, el miedo en la gente, en el pueblo, y lo dividen a tal forma que el pueblo no pueda reaccionar, no se pueda reagrupar, no tenga forma de concentrar su poder nuevamente y hacerlo valer. Nos damos cuenta, el pueblo está despertando, el pueblo está viendo realmente quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Entonces, ahí está el punto, o sea, muchos grupos que han surgido dicen que apoyan al pueblo y que están con el pueblo, pero lo muerden por atrás, lo atacan por atrás. Y eso, amigos, pues no es estar con el pueblo, es estar en contra del pueblo. Dicen que atacan al gobierno y de verdad, si he sabido de 1 o 2 ataques al gobierno, en lo que va desde el ejército de las zapatistas de 1990 para acá, no sé, ha habido dos casos de ataques, y eso aislados, así que atacan a militares o a policías, ¿no? Y ha habido miles de ataques al pueblo, miles. Entonces, pues quiere decir que pues la cosa es contra el pueblo. Y ya, es suficiente, o sea, el pueblo ha despertado y el pueblo ya está consciente de todas estas situaciones, de que el gobierno ha usado grupos en la oscuridad, grupos paramilitares, y ha usado todo lo que ha habido para dividir, calmar, controlar y destrozar al pueblo. Esto es de conocimiento público, no es algo, una información que esté oculta o que nada más Daniel Solís lo esté diciendo, no. Ya muchas personas lo han dicho. Y pues es bien sabido. Ha habido personas que han abogado por el pueblo, por el derecho legal del pueblo de gobernar. Y se vale de eso pues, para poner representantes de ese gobierno para que hagan frente y resuelvan problemas y negocien con otros países y todas esas situaciones. Para eso lo hacen, porque pues, no todo el pueblo puede ir y negociar, ¿verdad? O sea, entonces debe de haber representantes. Pero efectivamente representantes del pueblo, no representantes de sus propios intereses o de los intereses de sus amos o de los que les estén echando harto maíz, chayotes, maíz, chayote, maíz, o sea. Y pues ahí está, o sea, ahorita la justicia se ha encargado de estar ya desmantelando la televisión mexicana porque ya el pueblo ya no cree. O sea, la gente que tiene acceso a internet ya no les cree. Prensa lo mismo, radio ni se diga. Hay mucha gente en descrédito ya que el pueblo
ni caso les hace ya. Piensan que tienen todavía la influencia y el poder de hace 20 años, de hace 10 años, donde todavía podían hacer y deshacer porque eran apoyados desde el gobierno, o sea, desde arriba. Pero ahorita, pues, se les ha descobijado y se ha demostrado lo que el pueblo los quiere. El pueblo, si desaparecen, el pueblo ni en cuenta, o sea, porque se lo han merecido muy bien, lo tienen bien, bien ganado, porque siempre han apoyado las malas formas de gobierno, han ocultado información, hacen cortinas de humo y siempre están atentando contra el pueblo, de forma de terrorismo informativo, como el caso ahorita del bicho, que todos los medios están todos los días y a cada 10 minutos, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho. ¡Qué barbaridad! Cuando ha muerto más gente por otras causas que por lo que lleva el bicho ahorita. Pero ya no son creíbles, o sea, ya no se les cree, ya nadie les cree, señores. O sea, si ustedes piensan que tienen un poder, olvídenlo. Se les acabó, porque se han portado mal con el pueblo, y el pueblo pues los ha descalificado. Y así como ha descalificado a la prensa, va a descalificar otros poderes. Y los está haciendo ya en la cuestión de la iglesia, de la religión, también ya la está descalificando. Al pueblo ya está abriendo los ojos. Ya no lo van a manipular y a manejar a su antojo. Ya la gente es consciente, hay gente más estudiada, hay gente que se prepara cada día más. Gente que va despertando a otras gentes. La gente de antes, pues sí, la tenían bien dormida, hace 15, hace 30 años, hace 20, pues la tenían dormida, pero pues la gente ha ido despertando ya. Ahorita despierto estamos hablando de un 40% del país ya. Y los que han votado por el presidente en turno, pues es el 80%. Entonces, pues quiere decir que la gente está despertando ya. Y que se está dando cuenta de las manipulaciones, de todas las faltas que estos gobiernos estaban haciendo en contra del pueblo. Y el pueblo, pues es el único que tiene el poder absoluto. Es el poder número 1. De ahí se desprende el poder ejecutivo, porque es el representante número 1 del pueblo, el presidente de la República. El legislativo, porque es el que se encarga de hacer leyes y las leyes, pero ese poder ya está por desaparecer también, o sea, ya. Ahora el pueblo es el que va a legislar directamente mediante las consultas ciudadanas que está haciendo el señor presidente de la República. Felicitaciones, señor, es un buen punto para legislar. Ya no le vamos a dejar la legislación a 5 personas, o a 10, o a 20. Ahora la legislación es por mayoría. Pueblo de México, ¿cómo ven? ¿Le vendemos maíz o no le vendemos maíz a un país? El pueblo dice, sí, le vendemos. El 51% está de acuerdo. La mayoría, el 60, el 80% está de acuerdo. Se hace ley. Así de simple. Entonces, vamos por ese camino. Me parece muy interesante que las encuestas ciudadanas den cuenta de lo que realmente quiere el pueblo. Si el pueblo dice no queremos esto, pues no se hace porque el pueblo lo está diciendo y porque va en contra de sus intereses. Punto.
Así se hizo allá en el caso de California, California Norte, en Tijuana, donde se le preguntó al pueblo si querían a esa empresa cervecera que quería a fuerzas ponerse ahí, pues le dijo el pueblo, no, dice, porque van a acabar con nuestra agua. No hay agua, no tenemos agua y esta empresa pues va a jalar mucha agua. Entonces el pueblo dijo no, el presidente respetó la decisión del pueblo y eso me parece excelente, que haya más presidentes así. Entonces debemos de apoyar esas acciones porque eso es lo que realmente gobierna. Y no maiciar a 4, 5, 10 gentes. O sea, ya maiciar a 60 millones de mexicanos pues estaría bien. Hasta nos alimentan, nos quitan el hambre. Pero pues es imposible. Pero maiciar 100, 200, 300 gentes es fácil. 500, que hasta les regalan sus carros cada año y les mandan y no sé qué tantos regalos se hacen y se sirven como reyes y jeques. Ya, se acabó. El poder legislativo pasa al pueblo directamente ya. Ya no hay representantes ahí. Ya no debe de haber, ya no va a haber. Poder judicial, pues se te va a elegir también por votación ya. No vas a ser ya de que yo soy Juan Camané y yo me... No. Olvídalo. Va a ser elección y claro, van a ser gentes que conozcan las leyes. Obviamente gente que sea estudiada, que tenga estudios ahí, en leyes, para empezar. Y de esas gentes el pueblo va a votar por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y por los otros magistrados que estén ahí y por casi todo se va a votar ya. Ya no van a seguir haciendo de las suyas, ya no. Votación directa del pueblo ya. Así es, y así es. El señor presidente en turno, pues ojalá y pueda hacer algo al respecto. Y lo está haciendo. Con las consultas ciudadanas es muy importante y le voy a dar hincapié, le voy a dar énfasis porque es muy importante que el pueblo haga las leyes directamente. Se le pregunte al pueblo, pueblo, ¿cómo ven? ¿Vamos a la luna o no vamos? Si el pueblo dice, sí, vamos a la luna, ok. El 51% de la población decidió ir a la luna, entonces se va a hacer el proyecto. Se va a hacer un cohete y se va a ir uno a la luna. Porque el pueblo lo decretó así. No porque 4 o 5 monigotes ya lo decidieron. Si ellos dicen que no, pues no se va. Aunque toda la gente que sí quiera ir. Entonces ya va a haber cosas que se van a cambiar ya. Va a haber cambios porque no, ya han demostrado que no han sido suficientes. Entonces, de todos los poderes que van a emanar del pueblo es absoluto y omnipotente. Nosotros, como pueblo, tenemos el derecho de hacer lo que sea bueno para el pueblo, para el país. En relaciones internacionales, pues bueno, ese ya es otro asunto que se va a seguir viendo en sus momentos. Apostamos por la buena vecindad, apostamos por que los países nos respeten, también los vamos a respetar de la misma forma. Entonces, vamos por el camino de tener buena vecindad, tanto adentro de nuestras casas, de nuestro país, como con los países vecinos y los demás países que estén lejos de nosotros.
Entonces el pueblo tiene el poder absoluto de decidir qué quiere, qué desea y qué se tiene que hacer. Y así debe de ser. Así debe de ser. Hemos visto que gobiernos anteriores manipuladores, gobiernos que no son del todo honorables, pues han querido despojar al pueblo del poder y lo han despojado. O sea, cuando han hecho elecciones donde se ha demostrado que se ha hecho fraudes en casillas, fraudes en las votaciones. Y ese sistema igual, pues tiene que haber una forma segura de hacerlo, donde ya no se pueda hacer fraudes. Y es factible, y lo vamos a hacer más adelante también, claro, o sea, va a haber una forma clara, directa y concisa de las votaciones. Ya aquí no va a haber chanchullo de que, es que votaron todos por mí, y es que se cayó el sistema, y es que se quemaron las boletas, nada, nada. Vamos a cotejar mediante 4, 5, 6 sistemas al mismo tiempo en paralelo para llevar los resultados, el control de los votos. Y ya no va a haber chanchullo, y gane quien gane, se tiene que respetar la ley del pueblo, la decisión. Pero aquí ya no hay vuelta de que es que me hicieron fraude, ya no, porque ya se ha demostrado, se va a demostrar que es un medio confiable, 100%. Y se va a implementar ese sistema, o sea, esperemos que se implemente y se haga de tal forma que el pueblo pues siga manteniendo su poder absoluto y el pueblo siga siendo omnipotente. Y es que eso de quererle quitar el poder al pueblo, eso de desnudar al pueblo de su poder, siempre ha sido una táctica de los anteriores gobiernos que ha habido, donde han demeritado al pueblo, donde lo han pisoteado, lo han pateado y le han hecho feo. Pues ya, este señor que está de presidente actualmente, pues finalmente está haciendo las cosas bien, dentro de lo que cabe y dentro de lo que se puede avanzar. Y pues si la gente lo sigue apoyando, lo sigue queriendo, lo impulsa y le pide las cosas que quiere que se haga, se van a hacer. Y se van a seguir haciendo con los siguientes presidentes que el pueblo vaya eligiendo. Aquí ya no importa de qué partido político sea, porque esos van a desaparecer también, esos partidos políticos, o sea, que han sido los que han ocasionado todas las desgracias que existen en cada país. México ha sido el caso, hay 20 partidos políticos, no sé, 23, 25, todos quieren tajada, todos quieren dinero. ¿Para qué? Para que pues, yo viva chido, viva bien y gaste en la publicidad, porque yo quiero ser presidente, yo quiero ser senador, eso se va a acabar también ya. Ahora solo va a haber un solo partido, el pueblo, punto. Y va a ser a nivel democrático. La mayor votación es la que gana. Por eso es necesario que ya el pueblo participe activamente en estos gobiernos, en este gobierno. Que todo el mundo ya se aliste a exigirle y a pedirle al presidente que se cumpla la autoridad del pueblo y que se cumplan los intereses del pueblo. Que si el pueblo necesita un tren, pues hay que hacer el tren. Que si el pueblo necesita un avión, pues hay que hacer el avión. Que si el pueblo necesita presas para almacenar agua, pues se van a hacer presas. Que si el pueblo dice vámonos a trabajar al campo, el 80% de los recursos del presupuesto van al campo, porque se va a industrializar el campo.
Se va a sembrar en grandes masas territoriales. Se va a meter tractores, se va a meter, o sea, se va a industrializar y se va a hacer. El pueblo lo necesita, lo exige, lo pide, pues así va a ser. Entonces, pues es una situación donde se debe de actuar, porque es en beneficio y a favor del pueblo. Jamás, nunca más echar el ejército o las fuerzas armadas al pueblo encima. O sea, ya lo he dicho en otros videos, o sea, eso está mal, es incorrecto. Y ya he invitado a los militares y a las fuerzas armadas a respetar al pueblo, porque finalmente el pueblo es el que tiene la última palabra en esto. Y la decisión del pueblo final es irrevocable. Nadie la puede cambiar ya. Cuando el pueblo se ha decidido, se decide. Y pues ya no despojar, como les digo, de su poder al pueblo. El pueblo siempre es el poder supremo, el número uno. El número dos sería el representante del pueblo, el presidente de la República, electo por votación directa del pueblo. Mayoría absoluta, obvio. La mayoría de votos que se tengan. Y esa es una de las formas más hermosas de elegir a un representante del pueblo, a un presidente de la República, que promueva sus intereses, que promueva las cosas que van a beneficiar al pueblo, en todos los tiempos, en todos los aspectos, siempre. Del poder legislativo, pues ya dijimos que ese va a pasar al pueblo directamente. El poder judicial se va a estar votando por ellos y se van a remover esas gentes que sean inútiles totalmente. El pueblo lo decide, el pueblo manda. Y concerniente a los demás poderes, pues allá ellos saben qué van a hacer. Si el pueblo pues sigue apoyándolos, si el pueblo sigue dándoles pie y lugar, pues está bien, pues el pueblo manda, como lo he dicho. Y pues esto es devolverle el poder al pueblo. Un gobierno que le devuelva el poder, como lo está haciendo el señor López Obrador. Excelente, muy bien hecho. El poder lo tiene el pueblo. Y es al pueblo a quien se le tiene que rendir cuentas, siempre. Y el pueblo es quien va a juzgar y juzgará a las personas conforme a sus funciones. Si hicieron bien, pues bien, y si hicieron mal, pues también van a ser enjuiciadas, encarceladas. Y si se hicieron ricos ilícitamente, pues despojadas, se les va a despojar de todo el dinero que han robado al erario, que le han robado al pueblo. Así lo hayan puesto a prestanombres de quintos, 20, 50 prestanombres, se les va a quitar. Palabra de pueblo. No importa que hayan puesto 1000 prestanombres, siempre hay formas de seguir el dinero. Ahorita se va a rastrear, se puede rastrear hasta dónde llega el dinero, de qué mano salió, a quién llegó y quién le sigue y todo eso. Hasta donde tope, ahí se recoge. Así que ustedes prestan nombres, pues mejor no se arriesguen, porque si llega a ser algo de ustedes que se les puede quitar por ser prestanombres, por ser cómplices de gente ladrona, de gente delincuente. O sea, también ser prestanombre, pues es eso, incurrir en delincuencia y como consecuencia de comprobarse que hay propiedades ahí, o hay dinero, o hay cosas, se van a recoger, el pueblo las va a recoger, el gobierno en turno lo hará.
Ya no va a haber esto de que salgan de gobernar y se vayan carcajeando y se anden riendo y todavía se anden paseando como si hubieran sido héroes del país, como si fueran héroes de la nación. Y no saben la repulsión que tiene el pueblo contra ustedes, de que andan de cínicos todavía burlándose del pueblo, que todavía andan ahí porque piensan que no se les va a hacer nada. No, no lo piensen así, o sea, la justicia tiene los tentáculos más largos todavía que la delincuencia. Y los va a alcanzar. En algún momento los va a alcanzar. A ustedes o a sus cómplices. Simple. Síganse paseando y burlándose del pueblo como lo han hecho. Síganle haciendo. O sea, piensan que el pueblo los va a abrazar. Piensan que el pueblo los va a besar. Si han sido tachados por todas sus delitos que tienen contra la nación, contra el pueblo, y todavía llegan y el pueblo, ¿qué me va a hacer el pueblo? Ay, perdón, hasta a mí me salió la risa. Pues síganse burlando, síganse riendo del pueblo. No les sorprenda cuando los pesquen porque son peces bien gordos, como dicen por ahí, como dice el dicho, son los peces gordos, los peces grandes. Y el pueblo anda de cacería. Así que síganse paseando, síganse paseando, síganse paseando. Saludos.